Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 17 del curso de precálculo. Estamos viendo cómo determinar por medio de su gráfica si una función era creciente o decreciente. Y habíamos descubierto que si usted se mueve hacia la derecha a través de puntos en el eje de X y nota que los puntos en la gráfica de esa función que estemos analizando, que tienen como abscisas a esos puntos del eje de X a través de los cuales nos estamos moviendo hacia la derecha, tienen ordenadas que van aumentando, o sea, si la gráfica va subiendo según yo me muevo hacia la derecha, entonces la función va a ser creciente. Si ocurre lo contrario, o sea, si la gráfica de una función va bajando según yo me muevo hacia la derecha, entonces eso significa que la función es decreciente. Bueno, pues ya hemos discutido un ejemplo, ¿verdad?, en donde determinamos en qué valores del dominio la función era creciente y dónde era decreciente. Y vamos a ver ahora este segundo ejemplo que nos presentan dos fórmulas en una misma gráfica. La primera es la función h de x cuya gráfica es esta que viene así, ¿no? Y la segunda es la función g de x cuya gráfica es esta que viene así, ¿no? Vamos a notar que la gráfica de la función h, ¿qué hace? Pues según yo me voy hacia la derecha, fíjense que la gráfica va bajando todo el tiempo. Por lo tanto, yo diría que esa función h de x es decreciente. Punto. ¿Y qué quiere decir que es decreciente? Pues es decreciente en todos los números reales, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con la función g de x? Pues fíjense que su gráfica, según yo me voy hacia la derecha, va subiendo todo el tiempo. ¿Qué diríamos con respecto a la función g de x? Que es una función creciente. ¿Dónde? En todos los números reales. No hay que indicar que es creciente en los reales, porque yo diga que es creciente o estrictamente creciente y más nada, ya se sobreentiende que es a lo largo de todos los números reales, ¿ok? Vamos a ver este tercer ejemplo, donde nos presentan una función f de x definida por partes o por pedazos, ¿verdad? Y la primera parte dice que los valores de la x van a estar relacionados con estos valores que da esta expresión en esa fórmula, si la x es menor que negativo 3. Y la fórmula, fíjense que es 3 medios por x más 17 medios. Va a valer 4 si la x está desde el negativo 3 hasta el 2. Y va a valer el cuadrado de lo que sea la x si la x es mayor del 2, ¿ok? Bueno, pues si yo quiero ver, ¿verdad?, la gráfica de esa función definida por partes o por pedazos, pues tenemos que preparar una tabla de valores. Y fíjense que escogí para la x, la variable independiente, valores que están en esta parte, valores que sean menores de negativo 3. Mire, el negativo 5 y el negativo 4 son menores que negativo 3. Tomé valores desde el negativo 3 hasta el 2. ¿Ven? Le tomé el negativo 3, el negativo 2, el 0, el 1 y el 2, que son valores que van desde el menos 3 hasta el 2. Y tomé valores mayores del 2, mire, tomé el 3, el 4 y el 5 que son mayores que el 2. Así que cogí valores de la x que caen en una de esas tres partes en que hemos definido esa función, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a determinar entonces los valores que le corresponden a la y según esos valores que escogimos para la x, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto será el valor de la función cuando la x valga negativo 5? Pues sustituimos en esta parte, ¿verdad?, que es donde tendremos que sustituir si la x es menor que negativo 3 y negativo 5 es menor que negativo 3. Así que sustituimos en esta expresión, ¿verdad?, que sería 3 medios por la x, que es, fíjense, negativo 5 más 17 medios. Ahora, 3 medios por negativo 5, pues sabemos que da negativo 3 por 5, 15 medios. Y a eso le sumamos 17 medios. Y negativo 15 medios más 17 medios, fíjense que tenemos una suma de fracciones que tiene el mismo denominador, pues será con ese mismo denominador y combinamos los numeradores, ¿verdad?, menos 15 y más 17, que es 2. Y 2 medios, o 2 entre 2 da 1. Así que por eso es que la y es 1 cuando la x vale negativo 5. Cuando la x vale negativo 4, que es el siguiente valor que escogimos para la x, pues sustituimos nuevamente en la fórmula, ¿verdad?, también esta parte, porque fíjense que negativo 4 sigue siendo menor que negativo 3, ¿verdad? Así que será f de negativo 4 será 3 medios por negativo 4, ¿verdad?, que es lo que vale la x en este caso, más 17 medios. Fíjense que aquí cuando yo multiplique 3 medios por negativo 4, yo podría cancelar el 2 con el 4 y quedarme aquí con un 2, que tendríamos 3 por menos 6, fantástico. Pero como ya tengo un denominador común, ¿verdad?, que es el 2, y si lo cancelo aquí tengo que echar para atrás para buscar el denominador común nuevamente, que es 2, pues no lo voy a cancelar. Diría que esto es 3 por negativo 4 es negativo 12 sobre el medio, ¿verdad?, más el 17 medios. Entonces fíjense que si sumo menos 12 medios más 17 medios dará positivo, que el 17 medios es más grande que el 12 medios, y 12 menos 17 menos 12 es 5, y el denominador común es menos. Así que fíjense que cuando la x vale negativo 4, la y vale 5 medios. Cuando la x vale negativo 3, bueno, ya entramos en esta parte de la definición, ¿verdad?, porque fíjense que
si la x va desde menos 3, que es el que tenemos ahora, hasta el 2, la función va a valer 4. Así que fíjense que el negativo 3 vale 4. El negativo 2, que también cae entre menos 3 y 2, vale 4. Si tomamos el 0, que también está entre el negativo 3 y el 2, la función vale 4. Si tomamos el 1, que está entre el negativo 3 y el 2, la función valdrá 4. Y si tomamos el 2, que es precisamente hasta donde podemos llegar en esta parte, la función valdrá 4, ¿verdad? Cuando tomamos entonces el valor 3, que ya me paso del 2, entonces sustituimos esta expresión que nos da la fórmula, ¿verdad? Así que para buscar el valor que se relaciona con el que se relaciona el 3, en esa función sustituimos aquí, será 3 al cuadrado, ¿verdad? Miro aquí. 3 al cuadrado 9, ¿verdad? Y cuando vale 4, pues también sustituimos aquí porque es mayor de 2 la x, y será 4 al cuadrado, ¿verdad? Que es 16. Y cuando la x vale 5, que también es mayor de 2, pues sustituimos también esta fórmula, así que será 5 al cuadrado, que es 25. ¿Verdad? Fíjense que aquí yo indiqué, bueno, pues f de menos 3, ¿verdad? Va a ser 4, igual que f de menos 2, como dijimos, igual que f de 0, igual que f de 1, e igual que f de 2, ¿verdad? Es porque hasta 2, en todo momento, la función va a valer siempre 4. Bueno, pues localizamos estos puntos, ¿verdad? Que hemos determinado en esa tabla de valores en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Fíjense que yo usé esta escala, cada unidad vale 4 valores, ¿verdad? 4, 8, 12, 16, 20, 24, porque llego hasta 25, ¿verdad? Así que voy a poner aquí 24, pues el 25 un poco más arriba, ¿verdad? Y entonces aquí, pues en el eje de x, ¿verdad? Como son poquitos los valores, del negativo 5, el más pequeño, hasta el 5, que es el más grande, pues ahí ya tenemos marcado, ¿verdad? Fíjense que tenemos el punto negativo 5, 1, ¿verdad? Negativo 5, 1, bueno, pues si esta distancia completa son 4 unidades, pues el 1 estará como por aquí, como a esa altura está el 1, ¿verdad? Negativo 5, 1. Luego tenemos el punto negativo 4, 5 medios, negativo 4, 5 medios, que es 2 y medio, ¿verdad? Más o menos por aquí. Luego tenemos el punto negativo 3, 4, negativo 3 y 4, y de ahí en adelante sigue valiendo 4, en negativo 2, en 0, en 1 y en 2, que es hasta donde podemos llegar, y la función valiendo 0, ¿verdad? Y finalmente localizamos estos tres puntos, el 3, 9, el 3, 9, que será un poco más arriba del 8, ¿verdad? Luego el 4, 16, 4, 16, que es exactamente, ¿verdad? Está ahí el 16, así que es este punto que está aquí, 4 de abscisa y ordenada 16, y tenemos el punto 5, 25, 5, que es la abscisa, y 25, que es un poco más arriba del 24 que tenemos marcado en esta escala, ¿verdad? Ese sería el punto que corresponde. Si conectamos todos esos puntos con una curva suave, veremos que antes de llegar a menos 3, la gráfica viene en cierta forma subiendo. ¿Se fijan? Conectamos esos puntos, vienen subiendo hasta llegar aquí arriba a 4. Y entonces, entre negativo 3 y 2, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? En el eje de x, la función vale en todo momento 4. Y entonces, después del 2, la función empieza otra vez a subir, ¿verdad? A lo largo de esos puntos. Bueno, pues ¿qué podríamos decir con respecto a esa función f de x definida por partes o por pedazos según esa fórmula? Pues mire, que es creciente en estas dos partes, ¿verdad que sí? Porque en esas dos partes yo creo que la gráfica de la función viene subiendo, ¿verdad? Así que esa función va a ser creciente en el intervalo que va desde negativo infinito hasta llegar antes del negativo 3. Recuerde que la función creciente, o sea, una función creciente se define en intervalos abiertos, y vimos en la clase pasada por qué en intervalos abiertos, ¿verdad? Así que la función crece desde allá, desde negativo infinito hasta llegar hasta antes del negativo 3. Y además, unimos también ese intervalo a este intervalo en donde también la función f de x crece. Del 2, no inclusive, porque tiene que ser abierto, en adelante, ¿ves? En adelante, fíjense que la gráfica vuelve a subir. ¿Qué pasa desde negativo 3 hasta 2? Pues fíjense que desde negativo 3, en ese intervalo, de negativo 3, no inclusive, hasta el 2, la gráfica ni sube ni baja. Por lo tanto, eso quiere decir que la función ni es creciente ni es decreciente en ese intervalo que va desde negativo 3 hasta el 2, no inclusive esos extremos, ¿ok? Bueno, pues en general, ¿qué yo podría decir con respecto a esa gráfica? Pues fíjense que esa gráfica o crece o ni crece ni decrece. Así que como crece y en el otro ni crece ni decrece, yo podría decir que es no decreciente, según la definición de lo que quiere decir que es no decreciente, ¿verdad que sí? Así que, y claro, los no decrecientes en todo su dominio pues son los números reales, ¿verdad?
En ningún momento decrece. Fíjense que hay unos momentos en que está creciendo, pero hay otros momentos en que no crece ni decrece, pero en general no decrece. Así que yo podría decir que es no decreciente, que eso es otro de los conceptos que definimos, ¿verdad que sí? Bueno, ahí tienen esos ejemplos que nos ayudan a identificar si una función es creciente o decreciente analizando su gráfica. Vamos a ver ahora cómo yo podría determinar si una función es creciente o decreciente haciendo uso de su fórmula, ¿verdad? Fíjense ahora, vamos a indicar eso, cómo podríamos determinar, ¿verdad?, si una función es creciente o decreciente haciendo uso de su fórmula. Muy bien. Por ejemplo, nuestro problema nos dicen determine si las siguientes funciones son crecientes o decrecientes en los conjuntos indicados. Y la primera función que nos dan para hacer esa determinación es la siguiente. ¿Okay? Dice así: f de x igual a menos 3x, negativo 3x, menos 5. Nos da esa función y nos dice en qué conjunto. Pues eso quiere decir que el conjunto en donde debe ser creciente o decreciente, si es que lo es en los números reales. Al no especificarse dónde, un conjunto donde yo quiero investigar dónde es creciente o decreciente, solo entendemos que es en todos los números reales. Así que vamos a indicar eso primeramente, ¿verdad? Como no nos indica sobre qué conjunto, sobre qué subconjunto más bien, ¿verdad?, de los reales esta función puede ser creciente o decreciente, su dominio, ¿verdad?, deberá ser sobre todo el conjunto de los números reales, ¿ok? Así que, ¿cómo yo determino si una función es creciente o decreciente? Bueno, recuerde que una función iba a ser creciente o decreciente en algún intervalo, por ejemplo, que es un subconjunto de los reales. Si para cualquier parejita que yo tomara en ese intervalo, por ejemplo, si quiero determinar si es creciente o decreciente, si yo tomo, ¿verdad?, o cualquier pareja de valores en el intervalo, en este caso no es un intervalo, son todos los números reales, de manera que uno de ellos es menor que el otro, si ocurre que el valor en el primer valor que tomamos, ¿verdad?, siendo el primer valor menor que el segundo, ¿verdad?, si ocurre que el valor de la función en el primer valor es también menor que el valor en el segundo valor que escogimos, ¿verdad?, pues entonces la función va a ser creciente, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos que ver. Tome dos valores que llamamos x sub 1 y x sub 2 en el conjunto en el cual estamos investigando si esa función es creciente o decreciente, ¿verdad?, que es en los números reales, porque hemos indicado ahí, con el x sub 1, digamos, menor que el x sub 2. ¿Okay? Bien. Bueno, pues entonces fíjense lo que yo tengo aquí. Yo tengo que los valores que yo tome en el dominio de esa función, que hemos dicho que son los números reales, como son el x1 y el x2, hay que multiplicarlos por negativo 3.
y después lo que dé hay que restarle 5. Vamos a multiplicar esos dos valores que tomamos en el dominio de esa función, que son el x1 y el x2, con esa condición de que el x1 es más pequeño que el x2. Vamos a empezar multiplicando por negativo 3 ambos, ¿verdad? ¿Okay? Fíjense que hay que multiplicar los valores del dominio por negativo 3. Entonces, siguiendo lo indicado en la fórmula, vamos a empezar multiplicando ese x que dice que es menor que x sub 2, x sub 1 que es menor que x sub 2 por negativo 3. Ambos lo vamos a multiplicar por negativo 3, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Pues en el lado izquierdo me da negativo 3 por x1, negativo 3x sub 1. Ahora, como multipliqué por algo negativo, por la ley de multiplicación negativa de las desigualdades, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Será mayor que menos 3 por x sub 2 al multiplicar menos 3 por lo que esté en el segundo lado de esa desigualdad, ¿verdad? Aplicando, como hemos dicho, la ley de multiplicación negativa de las desigualdades. Bueno, pues entonces, fíjense que lo otro que tenemos que hacer a los valores que cojamos en el dominio de esa función es que una vez lo hayamos multiplicado por negativo 3 hay que restarle 5. Por lo que es lo mismo sumarle negativo 5. Así que ahora yo voy a tomar este valor que ya tengo en el dominio de esa función que ya tengo multiplicado por negativo 3 y lo voy a sumar negativo 5, ¿verdad? Negativo 3, x1 más negativo 5, pues por la ley de suma de las desigualdades será menor que si yo en el lado derecho también sumo negativo 5, negativo 3x sub 2 más negativo 5, ¿verdad? Aplicando la ley de suma de las desigualdades. Ahora, cuando usted suma un negativo, eso es lo mismo que restar ese número, ¿verdad que sí? Por la equivalencia de la resta. Luego, este lado izquierdo tenemos que escribir menos 3x sub 1 y en vez de sumarle negativo 5, eso es lo mismo que restarle 5. Pues será menor, dice aquí que, perdón, era mayor, ¿verdad? Mayor que, porque iba a decir, pero no sé, aquí, a sumarle negativo 5 a ambos lados tiene que ser lado izquierdo mayor que el que está en el lado derecho, que eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Será mayor que negativo 3, x sub 2, y al sumarle negativo 5 acá es lo mismo que restar 5, ¿verdad? O también por la equivalencia de las restas, debido a la equivalencia de las restas. Luego, fíjense que esta expresión que yo tengo aquí, menos 3x sub 1 menos 5, es esta misma expresión que tengo aquí cuando la x vale x sub 1. O sea que esto no es otra cosa, esa expresión que está allí no es otra cosa que f de x sub 1, ¿verdad que sí? Pero, vamos a decir aquí, menos 3x sub 1 menos 5, eso es f de x sub 1, y por la misma razón, menos 3x sub 2 menos 5, esa es esta misma expresión cuando la x vale x sub 2, o sea será f de x sub 2. Menos 3x sub 2 menos 5, eso es f de x sub 2. Entonces, sustituyendo en esta desigualdad que tenemos aquí, voy a marcar con un número 1, esta que está aquí. En 1 obtenemos que lo que está en el lado izquierdo, que hemos visto, por el análisis que hemos hecho, f de x sub 1, será mayor, dice aquí, mayor que lo que está en el lado derecho, que es f de x sub 2. Resumiendo, hemos encontrado que para cualquier parejita de valores x sub 1 y x sub 2 que yo tome en el dominio de esa función, que hemos decidido que son los números reales, ¿verdad? Con, miro aquí, x1 siendo menor que x2, hemos encontrado
f de x1 será mayor que f de x2. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues cuando ocurre eso, ¿verdad? Que usted toma dos valores en el dominio de la función, uno menor que el otro, si el valor en el primero es al revés mayor que el valor en el segundo, la función es decreciente. La gráfica va a venir bajando, ¿ok? Si el punto se mueve hacia la derecha. Esto significa que f es decreciente, ¿ok? Esa función f es decreciente. Y ahí tenemos cómo decidimos que esa función f representada ahora no por una gráfica, sino por una fórmula, es decreciente, ¿ok? Vamos a este segundo ejemplo, en donde nos dan esta segunda función que se llama g de x. Dice así, demuestre que g de x igual a x cuadrado es decreciente en ese intervalo que va de negativo a infinito hasta antes de llegar a 0. ¿Okay? O sea, a lo largo de los números negativos, esa función es decreciente. O sea, que si yo viera la gráfica de esa función, veremos que sobre el eje negativo de la x, ¿verdad? Que es donde están todos esos valores, de negativo a infinito hasta antes de llegar a 0, la gráfica tiene que venir bajando, porque es decreciente la función. ¿Okay? Pero vamos a demostrarlo haciendo uso de la fórmula que nos dan, ¿verdad? Bueno, tendremos que ver. Fíjense en este caso, a diferencia del primero, en donde yo decidía si la gráfica era creciente o decreciente, ¿verdad? Y encontramos que era decreciente, aquí nos dicen que es decreciente. Yo quiero demostrarlo, ¿ok? Pues tenemos que ver que si tomamos para cualquier pareja de valores x1 y x2 tomados en ese intervalo, en ese subconjunto de los reales donde supuestamente la función es decreciente, que si tomamos para cualquier pareja de valores x1 y x2 tomados en ese intervalo donde supuestamente la función es negativa, con x1 siendo menor que x2, entonces, como estamos demostrando que es decreciente, tiene que ocurrir lo mismo que ocurrió en el ejemplo anterior, que el valor de la función en el primer valor, en el valor más pequeño, va a ser más grande que el valor en el alcance que le corresponde al segundo valor, ¿verdad? F de x1. Así que en este caso tenemos que ver que g de x1, que es el valor más pequeño, va a ser más grande que g de x2. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que ver. Bueno, pero, como hemos tomado, ¿verdad?, a x1 y x2 en este intervalo que va desde negativo a infinito hasta antes del 0, ¿verdad? Pues esos dos números tienen que ser negativos porque están a la izquierda del 0, ¿verdad? Entonces, x1 será menor, ¿verdad?, como dice ahí, que x2, pero ambos serán menores que 0. ¿Okay? Bueno, pues si yo tomo ahora esta desigualdad, la que dice que x1 es menor que x2, tomamos la desigualdad que dice que x1 es menor que x2 y por la ley de multiplicación negativa multiplicamos ambos lados de esa desigualdad por x1, por este valor que está acá. Como x1 es como menor que 0, es negativo, pues cuando yo multiplique este lado de la desigualdad de x1 por x1, me va a dar más grande, por la ley de multiplicación negativa, ¿verdad? La desigualdad resulta con el sentido cambiado al multiplicar por algo negativo en ambos lados, que x1 multiplicado por x1, ¿verdad? El x1 lo multipliqué por x1, que es negativo, por eso el resultado va a ser, no sé, en vez de menor que, mayor que, si tomo el x2 y también lo multiplico por el x1. Pero entonces, esto significa que x1 por x1 es x1 al cuadrado, será mayor que x1 por x2. ¿Ok? Bien. También, por la ley, vamos a marcar esto con 1, ¿ok? También por la ley
de multiplicación negativa. Si yo vuelvo y tomo esta desigualdad aplicada, vamos a marcar, perdón, esta que está aquí, vamos a aplicarla, llamarla 1. Y esta entonces, que yo marqué 1, vamos a marcarla 2, ¿ok? También por ahí multiplicación negativa aplicada nuevamente a 1, ¿no? A 1. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Si yo ahora en el lado izquierdo, ¿verdad?, de esa desigualdad 1, multiplico, en vez de por x1 por x sub 2, ¿verdad?, tenemos en el lado izquierdo x sub 1, puedo multiplicar por x sub 2. Y entonces, cuando multiplique el lado derecho también por x sub 2, que dicho sea de paso, fíjense que también es negativo, por eso que estoy aplicando la ley de multiplicación negativa, entonces tendremos que será mayor que x sub 2 al multiplicarlo también por x sub 2, ¿ok? O sea que x sub 1 por x sub 2 me va a dar mayor que x sub 2 por x sub 2, x sub 2 al cuadrado. Y vamos a marcar esto como un 2, ¿ok? Bien, así que ¿qué hemos encontrado? Perdón, este vamos a marcarlo con un 3. Ya tenemos 1, 2 y ese sería el 3, ¿no? Pues fíjense que nos dice 1, el 2, que x sub 1 al cuadrado es como mayor que x sub 1 por x sub 2. ¿Y qué me dice 3? X sub 1 por x sub 2, esto que está aquí, es mayor entonces que x sub 2 al cuadrado, ¿verdad que sí? Pues por la ley transitiva de las desigualdades, si esto es mayor que esto, y esto, mírenlo aquí, es mayor que esto, pues entonces lo primero, x sub 1 al cuadrado será mayor que x sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Luego, por la ley transitiva de las desigualdades, de 2, de lo que dice el 2 y lo que dice el 3, concluimos que, lo que dijimos, ¿verdad?, que x sub 1 al cuadrado va a ser mayor finalmente que x sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Pero, ¿qué es x sub 1 al cuadrado? Pues fíjense, si usted va a la fórmula que nos daban al inicio del problema, x sub 1 al cuadrado es el valor de esta función cuando la x vale x sub 1. O sea que esto es, eso sería, perdón, x sub 1 al cuadrado sería g de x sub 1, ¿verdad? Pues fíjense que es esta expresión que está aquí, donde en vez de tener x sub 1, x tenemos a x sub 1, ¿verdad? Así que si x sub 1 al cuadrado será g de x sub 1, mientras que x sub 2 al cuadrado, x sub 2 al cuadrado será igual a qué? Pues nuevamente será esta misma fórmula, donde quiera que aparezca x, será x sub 2, ¿verdad? Así que será g de x sub 2, ¿verdad? G de x sub 2. Sustituyendo esto en 4, el 4 es desigualdad que tenemos aquí, obtenemos que, bueno, vamos a ver, que era x sub 1 al cuadrado, mírenlo aquí, g de x sub 1 será mayor que, y que era x sub 2 al cuadrado, mírenlo aquí, g de x sub 2. Así que, resumiendo, ¿qué encontramos? Que si usted tomaba dos valores x sub 1 y x sub 2 en este intervalo con x sub 1 menor que x sub 2, hemos encontrado que g